Da el salto con nosotros y sé un seguidor 2.1. Seguidores 2.1, llegamos al cuarto y penúltimo programa de este 2021 y cuarto porque este mes de diciembre estuvimos hablando acerca de la depresión y el suicidio. Llegamos al cuarto y último programa de esta serie, Pablo. Y bueno, nosotros sí queremos aclarar que hemos tenido la intención de tratar un tema de importancia en Seguidores 2.1. ¿Quién no se ha sentido triste? ¿Quién no ha llegado de esto a la depresión? Y si por tu mente ha pasado terminar con tu vida, amigo y amiga, lo hemos recalcado, no es la solución, no es la solución huir. Pero también nosotros no podemos tener la última palabra, por eso lo ha tenido con nosotros nuestra amiga, la profesional en el área de la salud mental, la psicóloga María José Arancegui. María José Arancegui. Desde Uruguay, y hoy nos acompaña con el último programa, una conclusión acerca de la depresión y el suicidio. Si ustedes se perdieron los últimos 3 programas, este va a ser como una retroalimentación de toda la serie. Entonces, están en el programa adecuado, indicado, para que ustedes puedan escuchar estas respuestas. Y no se lo pueden perder, el que tenemos para ustedes hoy. Tenemos más música, así que quédense con la incógnita, con la expectativa de lo que traeremos en el ámbito musical aquí en Seguidores 2.1. No te quedes sin compartirlo. ¿Quieres ser parte de UR Esperanza? Recibir materiales semana a semana o diariamente en Seguidores 2.1, te lo enviaremos. Y recuerda, Pablo, que María José Arancegui está en un proyecto que se llama Oído Amigo. Eso nos gusta. Una línea en donde ustedes pueden llamar, escribir por WhatsApp y allí ellos le dan una orientación desde el ámbito psicológico, ¿no? Si ustedes se encuentran en depresión o tiene tendencias suicidas y está en el momento preciso en el cual quiere quitarse la vida, puede marcar este número. Ahí le podrán dar una ayuda. Por supuesto. Que de hecho va a ser gratis en la primera. Y es la orientación que necesitas para dar el paso definitivo en esta lucha. No te sientas solo. Así que el número es más 598 95 729 529. Y sin más, damos inicio a este programa. Vamos entonces, Seguidores 2.1, en contra de la depresión y el suicidio. Es un sinsentido porque nada está en su lugar. Cuando el miedo te atrapa y no te deja avanzar, acepta lo que ves, aunque ahora no sepas por qué. El camino que estás transitando te llevará a un mejor lugar. Y el capítulo que estás leyendo también se terminará. No dejes de creer, aunque ahora no puedas entender. Porque la vida es como aquella frase que al final todo saldrá bien. Y si aún no está bien, es que no es el final. Ten paciencia y no dejes de creer. Espera y cree que todo saldrá bien. Como todo pasa, y esto que vives también pasará. Y aunque el panorama sea difícil, si tienes a Dios nada te faltará. Espera y cree que todo saldrá bien. Porque la vida es como aquella frase que al final todo saldrá bien. Y si aún no está bien, es que no es el final. Ten paciencia y no dejes de creer. Espera y cree que todo saldrá bien.
paciencia y no dejes de creer, porque la vida es como aquella frase que al final todo saldrá bien. Y si aún no está bien, es que no es el final. Ten paciencia y no dejes de creer. Espera y cree que todo saldrá bien. ¿Ya eres un seguidor en línea? Entonces es momento de hacer valer esa conexión. A partir de este momento, estamos conectados. Seguidores 2.1, estamos iniciando este espacio de seguidores en línea, seguidores conectados, para hablar en el cuarto y último tema de esta serie de la depresión y el suicidio, junto a la psicóloga María José Arancegui, que nos escucha y acompaña desde Uruguay. Psicóloga, qué gusto que nos acompañe una vez más, ya finalizando con esta serie de temas de depresión y suicidio. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar con ustedes. Y vamos a hacer este programa como con una recapitulación de los temas que hemos abordado durante este mes de diciembre. El primero fue acerca de qué es la depresión y el suicidio, el segundo fue sobre cómo superarlo, el tercero sobre cómo podemos nosotros apoyar a las personas que se encuentran en depresión y con tendencias suicidas. Este sábado va a ser la conclusión, va a ser la parte final, y así vamos a retomar partes de cada uno de estos programas, iniciando con una pregunta base. ¿Por qué se produce la depresión, psicóloga? Bien, la depresión se produce por múltiples factores, particularmente tiene que ver con un proceso de angustia extrema, muchas veces detonado por frustración, por una pérdida, ¿sí? Por un duelo. Bien. En otros casos hay factores biológicos que pueden ser una enfermedad, por ejemplo, una crisis postparto, que no es que sea una enfermedad, pero sí producida por una cuestión biológica, bien, o otras enfermedades pueden ser causantes, como por ejemplo un desajuste de tiroides, ¿sí? O a veces otras enfermedades físicas que en realidad lo que nos están dando es esa desmotivación, esa falta de energía, ¿sí? Que nos hacen sentir depresivos, ¿sí? Y también, psicóloga, hay otra duda para quienes escuchan, quizá, que nos han hecho la misma estas noches, que sobre todo le interesan a padres de familia. ¿Existe alguna edad en la cual se desarrolla la depresión como tal? Particularmente en los casos más jóvenes puede surgir a través de en la adolescencia, ¿sí? Los niños más pequeños, cuanto más pequeño el niño, si bien puede sentirse muy angustiado, muy triste por los procesos de duelo, y que pueden ser tristezas muy profundas, los niños particularmente tienen otra capacidad de resiliencia, ¿sí? Y de sobreponerse a determinadas situaciones dolorosas, bien, como la pérdida de un familiar, por ejemplo, ¿sí? O el divorcio de los padres, ¿sí? Que son causantes de angustia en los niños, ¿sí? Pero los niños tienen particularmente otras estrategias, ¿sí? Y pueden sobreponerse, ¿bien? No necesariamente llegando a un proceso de depresión. Cuanto más grande, por ejemplo, un adolescente o en la juventud temprana, hablemos tipo 18 o 20 años, los procesos de depresión van a ser más profundos, ¿sí? Nos afectan más las cosas
cuanto más grandes somos, de alguna manera. Y también, bueno, en esa situación de la depresión, de la tristeza, yo sé que no lo disfrutamos. De hecho, lo que queremos es superarla pronto, dejarla y cerrar esa etapa. Pero, ¿qué es lo que puede influir para que nosotros no logremos superar esta depresión, psicóloga? Bien, en realidad, creo que lo hablábamos en los programas, el mayor enemigo en el cuadro de depresión somos nosotros mismos, ¿Ok? ¿sí? ¿Por qué? Porque la depresión afecta nuestra voluntad, nuestras ganas de hacer cosas. Entonces es como un círculo vicioso, nos vamos atrapando en algo de lo cual no tenemos fuerzas para salir. La depresión nos afecta a tal punto que no tenemos fuerza para salir de la cama, no tenemos fuerza para entrar a la ducha, darnos un baño, no tenemos ganas de comer o quizás comemos demasiado, ¿sí? Entonces, como no tenemos fuerza para hacer todo lo que tiene que ver con nuestro cuidado personal, ¿sí? Entonces, no tenemos fuerza de decir, bueno, voy a iniciar un tratamiento porque estoy con depresión. No, ¿bien? Es más, nos sentimos más abatidos. Entonces, en la medida que no podemos hacer movimientos muchas veces para buscar sanarnos, entonces es por eso que se agudiza más la depresión. ¿Bien? Sí, desde luego. Y vemos que nosotros somos nuestros propios enemigos desde el punto de vista de que somos quienes decidimos salir de ahí o quedarnos ahí. Necesitamos ese impulso. Pero, psicóloga, ¿puede ser que nuestro entorno social afecte a nuestra depresión en querer superarla? El punto es, a veces el entorno puede ser positivo como negativo. Negativo tiene que ver muchas veces con esta construcción social de la depresión. Y eso es también lo que internamente trabaja en contra nuestra, ¿sí? Cómo la sociedad ve la depresión. Entonces, como está estigmatizado todo lo que tiene que ver con la depresión, la persona que está transitando un cuadro de depresión se siente más vulnerable y no se anima a decirlo y a manifestarlo. Entonces, desde ese punto de vista, el entorno social puede ser perjudicial, ¿bien? Porque si en nuestro entorno no encontramos en quien apoyarnos, ¿sí? Nos va a costar mucho más. Pero también tenemos entornos sociales, entornos familiares positivos, que pueden ser de la mejor herramienta, ¿sí? Que nos van a impulsar a salir, ¿sí? Entonces, cuando somos parte de un entorno de una persona que está atravesando un cuadro de depresión, lo primero que tenemos que hacer es no estigmatizar. Quien está atravesando el cuadro de depresión no lo eligió, ¿sí? Es algo que está por encima de su voluntad. Entonces, no tenemos que estigmatizar y sobre todo tenemos que tener paciencia y comprender que la depresión es una enfermedad como cualquier otra, ¿sí? Y que requiere un tratamiento y hay que ayudar y motivar a la persona para que comience ese tratamiento. ¿Y la depresión puede ser una causa para el suicidio, psicóloga? Sí, de hecho es de las principales causas, ¿sí? El pronóstico más negativo de un cuadro de depresión es el suicidio. La persona llega a un momento que ya no tolera el dolor que está atravesando y entonces decide ponerle fin al dolor. No es tanto ponerle fin a mi vida o matarme, sino ponerle fin a eso que me provoca tanto dolor, ¿sí? Bueno, La muerte parece la única salida a eso. sí, el daño colateral es que no nos damos cuenta que de hecho estamos acabando por completo con nuestra vida, ¿verdad? Y para quienes están conscientes de eso y que están tentando contra su vida, ¿qué signos se pueden dar para personas que quieren suicidarse, psicóloga? Bien, a ver, las personas empiezan a hablar sobre morir, ¿sí? Y empiezan
no solo esto de me quiero morir, no, empiezan a ver la muerte desde otro lugar, ¿sí? Empiezan de alguna manera como a familiarizarse con la cuestión muerte, con las formas de morir. De repente se cambian determinados comportamientos y se empieza a investigar sobre formas de morir, ¿sí? Esto de morir se vuelve algo en lo cual pienso a lo largo del día por lo menos una o dos veces, lo planeo. Entonces, cuando la persona empieza a atravesar ese cuadro, ¿sí? Ahí ya estamos atravesando, entrando en una zona de riesgo. Y es importante pedir ayuda. Y si estamos en el entorno de esa persona y empezamos a ver determinados cambios de comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, que la persona empieza a hablar de despedirse, ¿sí? Habla desde, por ejemplo, eh, apurarse a solucionar algunos temas como testamentos o como dejar cosas, no dejar cosas pendientes, ¿bien? Cuando la persona que está en nuestro entorno empieza cíclicamente a hablar de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces esos son señales de alerta, ¿bien? Y necesitamos buscar ayuda inmediata, ¿sí? Y tratar sobre todo de acompañar a esa persona, ¿sí? De estar, aunque sea en silencio, ¿sí? Pero de acompañarlo, de demostrarle que estamos ahí para esa persona. Claro. Es importante para nosotros. Desde luego. Y puede ser que una persona en depresión nunca haya pensado en el suicidio, pero en algún momento habla con otra persona y la otra persona menciona el suicidio. Quizá no estén hablando de su depresión, pero el suicidio llega al tema y entonces se convierte en una conversación. Esto puede influir para que la persona en depresión quiera suicidarse. Bien, mira, justamente hace unos momentos leí un tweet de que había fallecido por suicidio una actriz española y entonces estaba ahí la discusión de si conviene hablar de estos temas o no conviene hablar de estos temas. Siempre conviene hablar de los temas, ¿sí? Okay. Siempre conviene ponerlos en palabras, porque es a través de la palabra que nos curamos, ¿sí? En la clínica, en el consultorio, con un psicólogo, con un psiquiatra, el paciente va a curarse a través de la palabra del propio paciente, ¿sí? No tanto de lo que le diga el psiquiatra o el psicólogo, que los va a ayudar en su proceso terapéutico, ¿sí? Pero es lo que manifiesta el paciente, es lo que trabaja en su introspección, lo que va a ayudar a sanarlo. Entonces, siempre poner en palabras va a ser positivo. ¿Por qué? Porque ayuda de alguna manera a sacarlo de ese lado oscuro, sacarlo de que ya no sea un tabú, lo hablamos, ¿sí? Y entonces, si hay una persona que está atravesando un cuadro de depresión y empieza a hablar con otra y hablan del tema, en ese proceso se puede exteriorizar, ¿sí? Lo que la persona está pensando, ¿bien? Y entonces ayudarlo a que no sea una decisión que tome, ¿sí? Ponerlo en palabras, hacerlo visible verbalmente, ayuda a que la persona pueda expresar. Incluso no solo hable de suicidio, sino que hable de lo que le está pasando. Muy bien. ¿Y qué debo hacer si entro en crisis o si una persona en depresión está en crisis y busca suicidarse en ese momento? ¿Qué debemos hacer? Bien, a ver, si estamos en el entorno de una persona que intenta suicidarse, tenemos que pedir ayuda, ¿sí? Vamos a necesitar, si la persona está totalmente descompensada, sí o sí vamos a necesitar ayuda médica, ¿bien?
va a necesitar administrarse algún tranquilizante, algo que ayude a que la persona se vuelva a reequilibrar, ¿sí? Y se pueda hablar con esa persona. Que esa persona pueda, a través de la palabra, expresar ese dolor profundo, sacar ese dolor profundo que lo está ahogando. Bien, porque una persona que piensa seriamente o está en una crisis o vemos que intenta, ¿sí? Está atravesando un dolor profundo, una crisis de dolor, ¿sí? Entonces, no puede exteriorizar su dolor. Es más, ya no puede más con el dolor, por eso quiere terminarlo. Lo que tenemos que hacer es ayudar a que esa persona logre equilibrar un poquito, logre tener un poquito de tranquilidad para que luego sí pueda exteriorizar y hablar de lo que le pasa. Y eso lo vamos a lograr con ayuda, ¿sí? Entonces, si encontramos a una persona que está, que está intentando autoeliminarse más, enseguida tenemos que llamar a la emergencia. Bien, quedarnos con esa persona, contenerla y todo, pero llamar a la emergencia. Bien. Desde luego. Y sobre todo evitar situaciones de riesgo, porque si esa persona está manipulando un arma, por ejemplo, y tratamos de quitarle el arma, nos estamos poniendo en riesgo también, o estamos poniendo en riesgo a otras personas y empezamos a forcejear con el arma. Entonces, intentar hablar, pero sobre todo llamar a emergencia y que las personas que están más capacitadas acudan en ese momento para ayudar. Bien, y ahora que mencionamos esto, me gustaría decir que la psicóloga es parte de un proyecto Oído Amigo, y si ustedes hasta este momento se sienten abrumados, bueno, sienten estos signos de depresión, pueden comunicarse con ellos. En la pantalla va a aparecer el número para quienes estén escuchando en radio. El número es más 598 95 729 529. Oído Amigo de la Unión Uruguaya, en donde ustedes podrán escribir, exponer cómo se sienten y recibirán ayuda clínica en este momento. Bien, psicóloga, y avanzando ya en este espacio, hay otra duda. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser superar la depresión? ¿Es algo posible o es algo con lo que debemos hacernos a la idea que será así para siempre? No. Podemos alcanzar, sí, la cura y podemos salir del proceso de depresión. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que puede ser algo que se vuelva recurrente, ¿sí? La depresión, hay que ver las causas que han provocado ese cuadro de depresión. Las causas van a ser diferentes, ¿sí? Y entonces debemos tener presente que dependiendo de las causas, el proceso será recurrente o no. A veces hay situaciones puntuales como el duelo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja, quizás algo traumático como un accidente y demás, que provoca que se desencadene este proceso de depresión, ¿sí? Esas cosas pueden volver a pasar más adelante. Y la persona puede otra vez sentir una angustia extrema, ¿bien? Y entrar nuevamente en una fase de depresión, ¿bien? Entonces, la depresión es algo que requiere mucha paciencia, requiere que nos queramos mucho, ¿sí? Requiere un trabajo personal, ¿bien? Requiere que trabajemos sobre las cosas buenas que tenemos en la vida. Cuando logramos transitar la depresión y salir de la depresión, ¿sí? Debemos seguir cultivando las cosas buenas, las cosas que nos gustan, tener proyectos, ¿sí? Buscar proyectos nuevos en nuestras vidas, ¿bien? Tener metas. Ese es el mejor aliado para mantener una salud mental, tener metas en nuestra vida, ¿sí? Tener a dónde quiero ir, ¿sí? Desafiarnos a nosotros mismos. Pero siempre tenemos que tener presente que los cuadros de depresión
pueden volver. Y entonces no debemos sentirnos débiles, ni fracasados, ni más vulnerables porque otra vez recaímos en el cuadro de depresión. No, debemos de tomar las herramientas de la experiencia y otra vez continuar paso a paso, un día a la vez para salir de ese proceso. Los procesos de depresión se viven un día a la vez. ¿Y podemos llegar a controlarlo, psicóloga? Es decir, entender que estamos deprimidos, hacer las paces con nosotros mismos y controlar esa depresión. Sí, podemos. ¿Sí? Pero a ver, eso lo logramos después que ya salimos de la crisis, después que ya pedimos ayuda y después que hicimos un proceso de sanación. ¿Bien? Si hoy me doy cuenta que estoy en un proceso de depresión, si hoy no puedo con mi vida, no puedo esperar que mañana tenga los resultados, ¿sí? Debo iniciar un tratamiento, debo pedir ayuda, ¿bien? Y debo tenerme mucha paciencia, ¿sí? Y saber que habrán días buenos y días malos. Y los días malos van a pasar y me voy a sobreponer a ellos. Pero debo tenerme paciencia. ¿Sí? Y otra duda, y la última, es acerca de, por ejemplo, una persona que recién ha superado la depresión. ¿Esa persona puede ayudar a quien se encuentra deprimida ahora? Sí, y puede ser muy sanador. A ver, debe tener determinados cuidados, ¿sí? En el sentido de que no porque salí de un proceso de depresión, no porque superé la depresión, tengo todas las recetas, ¿bien? Todos vivimos determinadas situaciones de formas diferentes, a todos nos duelen las cosas de formas diferentes. Quien salió de un proceso de depresión puede ser sanador ayudar a un otro. Y de hecho puede ser muy positivo, porque sí, sabe, entiende al otro, ¿sí? Y es más cercano desde ese lugar. Bien, lo que sí es importante es no aventurarse a tratar de ayudar al otro sin ayuda profesional, ¿sí? Bien, yo hablaba en el programa anterior que esto es como, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Donde quienes ya han salido de la adicción pueden ser compañeros del proceso para otros salir de la adicción, ¿sí? Pueden contar desde su experiencia, pueden motivar, saben lo que es estar en un proceso de adicción y entonces pueden ayudar al otro, digamos, a guiarlo en el camino. Pero todos, en el caso de la depresión particularmente, vivimos eso de forma diferente. Entonces, quien ha pasado por un proceso de depresión puede guiar a alguien, puede aconsejarlo, ¿bien? Ya tiene, digamos, una experiencia que puede ser de guía y de apoyo al otro. Pero lo importante es no intentar hacerlo solo, siempre con ayuda. Desde Lego Psicóloga, gracias por habernos acompañado estos 4 programas, por habernos compartido su conocimiento, consejos, guianza y así nosotros superar la depresión y también aprender a ayudar a quienes están en depresión. Me gustaría que dejara sus últimas conclusiones de este tema sobre la depresión y el suicidio. Bien. Lo importante siempre, como digo, es pedir ayuda, ¿sí? Sobre todo, no estigmatizar a quien está en un proceso de depresión, ya sea en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de trabajo, comprender que es una enfermedad que requiere un proceso de sanación, que requiere ayuda psicológica, terapia, que requiere seguramente medicamentos, que requiere una evaluación física, ¿sí? De la persona para, bueno, ver qué es lo que lo está causando, qué medicamentos son los adecuados, requiere paciencia.
Como decía en otras instancias, quien está atravesando un proceso de depresión no está ahí porque quiere, no lo eligió. Sus conductas van cambiando, ¿sí? Van cambiando muchas veces drásticamente y no es algo que está haciendo en contra de nosotros. No lo podemos tomar como algo personal, ¿sí? Tenemos que ver al otro de una forma amorosa, empática, con mucha paciencia y entender que el otro está atravesando una enfermedad y que podemos ayudarlo. Y muchas veces ayudarlo desde la empatía, desde la compañía, desde el estar presente, ¿sí? Particularmente si es una persona, si es un familiar que vemos que puede estar pensando en un suicidio, ¿sí? Debemos estar cerca, hacerle saber a esa persona que es importante para nosotros. Excelente psicóloga. Muchas gracias por habernos acompañado en Seguidores 2.1. Gracias por su apoyo, por su ayuda y por cada uno de los mensajes que nos dejó y por el conocimiento, por supuesto, porque hay cosas que nosotros no sabíamos o dábamos por sentado y es muy importante hablarlo. Será en una próxima. Esperamos tenerla en Seguidores 2.1 el próximo año y así compartir de más conocimiento. Bendiciones, psicóloga. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones para ustedes. Da el salto con nosotros y sé un seguidor 2.1.